te debemos, Señor, toda la honra y toda la gloria. Señor, gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Aún siendo quien éramos, Señor, tú tuviste compasión de nosotros, Señor, y nos ha dado vida eterna por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor, recordamos que un día, Señor, tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz, a morir por pecadores, a morir, Señor Dios, por culpables, Señor Dios, el cual merecíamos ese castigo, Señor, pero en tu grande misericordia, tú proveíste, Señor Dios, Cordero, para perdonarnos, Señor. Padre, gracias te damos por todas las bendiciones. Bendice este servicio que es para la honra y la gloria tuya. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y que nos podamos, Señor Dios, gozar en esta tarde. Que para ti sea, Señor, siempre la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar cantando por el himno 160. La pantalla de atrás, hermano, no tiene apagado. Amén. Ok, cantemos, hermanos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso ese raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso ese raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Vamos a continuar cantando.
firmes y adelantes. Amén. Cantemos, hermanos. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Pues honor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades canta así su grey. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. No se me sienten, por favor, y abramos nuestras Biblias. Vayamos al Antiguo Testamento, vayamos al libro de Proverbios, por favor, vayamos al capítulo 3, vamos a leer del versículo 19 hasta el final, hasta el 35, y ahora sí, hermanos, yo voy a leer el primero, ustedes leen el segundo, y nos juntamos en el último todos, por favor. Proverbios, capítulo 3, versículo 19 al 35. ¿Un amén cuando estemos listos y empezamos? Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con sus
Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Todos juntos. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Amén, hermanos. Pueden sentarse, hermano. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Espero en Dios que hayan tenido un tiempo de descanso para estar preparados los corazones para esta tarde. Gracias a Dios que pudimos regresar con bien una vez más y aquí estamos ya una vez más alabando a Dios, ¿verdad? Bueno, llegó el tiempo de la bienvenida y la Iglesia Bautista Norway quiere darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos a alguien que nos acompaña esta tarde por primera vez. ¿Sí? ¿Cómo se llama, perdón? Isabel. Y la Iglesia Bautista Norway le dice, bienvenida, gracias por esta tarde que nos acompaña y que sea un día de gran bendición para ella, ¿verdad? ¿Hay alguien más, hermanos? Y la Iglesia Bautista Norway le dice, bienvenido. Bueno, hermanos, es un gozo vernos unos a otros, ¿verdad? Sabemos que cuando no miramos a alguien, pues rápido nos acordamos. Pero gracias a Dios. ¿Hay alguien más, hermano? Que nos está visitando esta tarde, que el domingo pasado no estuvo esta tarde, o todos estuvimos aquí. Hermana Patricia está aquí esta tarde y la iglesia le dice, bienvenida. Hermano Federico también, ¿verdad? Y la iglesia le dice, bienvenido. Bueno, gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí todos juntos reunidos, alabando a Dios. Es un gozo, un privilegio. Alábele a Dios porque hoy en esta tarde estamos gozosos, estamos alegres, porque estamos de pie, hermano, por el único hecho que tenemos vida y Él se merece la honra y la gloria. Ahora pongamos de pie y cantemos el himno 510 para que así nos saludemos una vez más. Cantemos, hermano. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos.
Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó, y otra vez nos reunió. Bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor, para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Puede tomar asiento? Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Yo estaba sentado y esperando el siguiente punto y me tocaba a mí. Bueno, hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Bienvenidos a este tiempo, hermano. Es un tiempo para agradecerle al Señor en este día. Ya hemos venido agradeciéndole al Señor, 2 hermanos. Entonces, en esta tarde, si usted tiene agradecimientos al Señor, póngase de pie nada más, hermano, y tiene 2 minutos y son 3 hermanos que esta tarde trae agradecimientos al Señor. Entonces, ¿quién es el primero, hermano? La hermana Paola primero. Amén. Un accidente. Porque él andaba muy mal. Y pues él quería ya no estar aquí en esta tierra. Pero mi Señor no lo necesita todavía y me lo ha dejado todavía. Hasta que el Señor lo necesite, él puede llamarlo, pero mientras no. Pero yo me sentí muy mal, pero en
gracias al Señor, ¿verdad, hermana? Por fortalecer en los momentos difíciles. La promesa ahí está. El Señor dice que no nos iba a dejar solos. Él iba a enviar a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, el Paracleto, ¿verdad? Entonces, no estamos solos, hermano, no estamos solos. Pareciera que estuviéramos solos en los momentos difíciles, en esas angustias, en esos dolores, esas tristezas, aunque esté la familia, la esposa, los hijos, pero en esos momentos sientes que dices tú, bueno, estoy solo, pero el creyente no está solo. Dios está con el creyente. Amén. Hermana María Esther. Amén. 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 Como cuerpo de Cristo, como hermanos, estemos por las oraciones, hermanos, las peticiones que nuestros hermanos traen, ¿verdad? Eh, todos necesitamos y debemos orar unos por otros. Usted recuerda al apóstol Pablo, ahí en el final de la carta de Romanos, cuando le pide a la iglesia, a los hermanos, que oraran por él, ¿verdad? Porque él iba a hacer ese viaje para allá, para Jerusalén. Entonces, si Pablo le pide a la iglesia de Roma que oren por ese viaje que iba a hacer él, ¿cómo no nosotros en las necesidades de cada uno de los hermanos? Entonces, vamos a estar orando, hermana, por esa petición. Señor, haga su voluntad ahí en esa operación. ¿Alguien más, hermano? Son 3 hermanos. Hermana Élida. Oh, sí, está bien, hermano. Sí, sí, hermana. Después, hermana Élida, y después la hermana hasta Rosario. Sí. Amén, hermano. Amén. Amén.
criados. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Amén, hermana. Vamos a estar orando por su petición, hermana, su familia. Hermana Rosario. Amén, hermana. Amén. Desahógese, hermana, no se preocupe. Nosotros estamos para escucharla y consolarla en su dolor. Sabemos que no es fácil la pérdida de un hijo. El tiempo ya tiene ya un tiempo, pero eso cuesta y tarda y solamente Dios puede sanar esa herida, ese dolor de una madre, de un padre o de un hijo.
el Señor le ayude y le fortalezca en este proceso que no es fácil y tarda, lleva mucho tiempo. Amén. Bueno, hermano, vamos a dejar el espacio al grupo de alabanza. Entonces, preparemos nuestro corazón para alabar a nuestro Dios esta tarde por medio del grupo de alabanza. Nuevamente bienvenidos, hermanos. Es un placer estar otra tarde aquí, hermanos. Dios nos ha puesto en el corazón, ¿verdad? Estar aquí, hermanos, y hay que seguir y alabando el nombre del Señor, aunque vienen muchos problemas a nuestras vidas, hermanos, y hay veces que nos va a doler. Todos pasamos por luchas, todos tenemos luchas, pero el Señor es el único que nos puede dar las fuerzas y seguir adelante, hermanos. Infinito Dios. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. No Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Él es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas,
Filipenses 4:19 tiene una promesa de nuestro Señor Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabemos el nombre de nuestro Señor, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cerca de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiándose para siempre en Él, paz eterna en el alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerzas de esta vida terrena. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podemos sobre mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Nuestra siguiente alabanza, solo Dios puede salvar, y en los testimonios que han compartido nuestros hermanos está la mano de Dios, y solo Él nos puede salvar a su tiempo, a su voluntad de Él, y aunque a veces no vemos la luz al final de ese camino, ahí está el Señor. Él es quien nos salva, Él es quien nos cuida, Él es quien nos sostiene de su mano y nos hace llegar a veces al fondo de lo que nosotros no podemos entender, pero al final, hermanos, ahí está Él. Nunca nos abandona. No lo abandone usted ahora que le conoce. Amén.
puede salvar por siempre, acto de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, algo de salvación. Jesús la muerte por siempre, algo de salvación. Jesús la muerte venció, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará,
tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Aquí arriba creo que se siente la unción. Está calientita aquí arriba. Ahí apáguenle, por favor. Nada más les recordamos que el próximo domingo no tenemos servicio en la tarde porque tenemos el servicio y el convivio del día domingo aquí en la iglesia. Después del servicio de mediodía vamos a tener un convivio y los esperamos a todos ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hebreos. La epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Y aquí hablando del Señor Jesús. Desde el versículo 14. Repito, es Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Me da un amén cuando yo lo tenga en sus manos. Así dice la Escritura, así dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que usted nos use y que podamos traer un mensaje que sea conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que usted hable a nuestros corazones, porque en estos momentos necesitamos escucharte a ti. Señor, tú nos has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que fuesen los montes, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Reconocemos tu soberanía, reconocemos tu poder, reconocemos que somos ovejas de tu prado. Y así como usted nos ha comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no venimos en méritos propios, venimos en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote que el Espíritu Santo nos ilumine cuando abramos la Escritura. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Que sea usted con el menesteroso, que sea usted tocando esa vida, Señor, del que está enfermo, Señor. Yo no sé cómo han venido mis hermanos, con qué carga, Señor, pero tú sí lo sabes. Tú conoces los corazones, tú pesas los corazones, tú sabes qué hay en el día a día. Muchos de nosotros no sabemos qué está pasando en la vida de nuestros hermanos. No sabemos qué tienen, qué enfermedades tienen, pero tú sí las sabes, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Elohim. Señor, en esta tarde, Señor, venimos delante de usted, pidiéndote por el que está enfermo, por la hermana que van a operar, Señor, yo te la pongo en tus manos, a la hermana María Esther, Señor, que usted sea ahí en el quirófano, que usted sea con el anestesiólogo, que usted sea con el médico, que usted sea con el cirujano, que usted sea con los enfermeros, que usted sea con cada uno de los que van a estar allí, Señor. Tú tienes poder, Señor. Te encomendamos esta operación en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y sea exaltado en medio de esa operación. Te rogamos por los que estamos aquí, Señor, que usted nos abra nuestra mente y nuestro corazón para lo que usted tiene para nosotros. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 14, hermanos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, dice que aquí tenemos un gran sumo sacerdote. Un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era aquel
que representaba al pueblo y el único que podía entrar al trono de la gracia. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, el que nos representa, dice el versículo 15, hermano, versículo 14, que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, ese versículo, hermanos, me llamó mucho la atención en la Nueva Traducción Viviente, porque dice así, la Nueva Traducción Viviente. Permítame. Dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Entonces, hermanos, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Hermanos, hoy vienen muchos vientos de doctrina. ¿Cómo debe de estar preparado usted, hermanos, ante esos vientos de doctrinas que salen hoy en día? Entonces, si yo creo, hermanos, que Jesús llamó a cada uno de los apóstoles y los capacitó para dejar cimentada su iglesia, para que fueran el fundamento, yo debo de creer en lo que dicen las Escrituras. Entonces, debo de cuidar que no cualquier viento de doctrina cambie mi manera de pensar. Observe el versículo 15. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a descifrar eso. ¿Qué significa que Jesús puede compadecerse de nosotros? Aquí, hermanos, podemos ver que Jesús puede compartir y entender nuestros sentimientos. Cristo, como sumo sacerdote, se compadece de nuestras enfermedades, se compadece de nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que estamos solos. Y ya lo decía la hermana, ¿verdad? Yo a veces me siento sola, pero no está sola. ¿Quién está con ella? Está nuestro Dios. Dice que también se compadece de nosotros en nuestras debilidades. La mayoría de personas parecen pensar que Dios está alejado de las preocupaciones humanas y de sus hijos. Jesús, hermanos, como lo vimos en la mañana, Él estaba con el pueblo, tenía sentimientos, tenía emociones, tenía tentaciones y tenía dolor, pero Él sabía, hermanos, que Él estaba al lado del pueblo. Dios se hizo hombre, Jesús, al participar de la tentación y las pruebas y el sufrimiento, Él era hombre como tú y como yo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17. Y ahí en Mateo, capítulo 8, versículo 16, dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos? Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó ¿a cuántos enfermos? A todos, ¿ven? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: y él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, vemos, hermanos, dice que para que se cumpliera la profecía. Si usted me preguntara, bueno, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy enfermo? Porque muchas veces preguntamos eso, ¿o no? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy enfermo? Por causa del pecado. No es que usted haya pecado, sino que ¿quién era el representante de nosotros en el Edén? Adán. Y por él
entró la naturaleza pecaminosa. Y entró las enfermedades y entró la muerte. ¿Por qué cree que la mayoría morimos de una enfermedad? Por causa del pecado. Entonces, sabemos, hermanos, que Jesús nos sana en medio de las enfermedades, pero también tenemos que entender, hermanos, que Jesús en aquel tiempo, hermanos, tenía empatía de las personas. Porque, ¿para qué los sanaba Jesús? Para que se manifestara el poder de Dios. Jesús tenía empatía por las personas. Según Jesús también tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, en el sentido que el poder destructor hacía secuelas por causa del pecado. Jesús lloró sobre la tumba de Lázaro, no porque Lázaro hubiese muerto, sino por el poder maligno del pecado que traía sufrimiento y muerte al ser humano. Entonces, hermanos, vemos que nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando una situación difícil, porque lo que más decimos los seres humanos, ¿por qué Dios permite que yo esté enfermo? ¿Por qué Dios permitió? Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué Dios permitió que mi mamá muriera? ¿Y por qué no? ¿Se ha preguntado? Él es el creador de la vida. Él la da y Él la quita. Quisiéramos nosotros vivir muchos años, pero también debemos de entender, hermanos, que el tiempo de nosotros, hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Nosotros quisiéramos ser eternos, pero Dios sabe, hermanos, cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Segundo punto, Dios. Punto número 2, el sumo sacerdote no cometió pecado. Observe lo que dice el texto. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. O sea, el Señor Jesús fue perseguido. ¿Qué hablaron de Él? Que era un glotón, que se juntaba con ¿quiénes? Y que cuando hacía milagros, ¿qué le decían? Que los hacía en el nombre de ¿quién? El Cebú. Entonces, hermanos, fue criticado el Señor Jesús. Fue perseguido. Y entonces tú, ¿por qué no? ¿Por qué dices que, cómo a mí me está pasando esto? ¿Cómo no? Entonces dice aquí, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, nuestro sumo sacerdote comprende tus debilidades, porque también fue perseguido, porque también padeció, dice, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas. Así como nosotros estamos enfrentando pruebas en el día a día, hermanos, el diablo andaba tras el Señor Jesús. Andaba buscando y le trajo la tentación. ¿Usted no es tentado? En múltiples ocasiones, pero Jesús no pecó. Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque Él es santo, santo, santo. Si Jesús hubiese pecado, hermanos, cuando murió en el madero de la cruz, el sacrificio vicario de Jesucristo no hubiera subido con olor fragante. ¿Qué significa eso? Que no hubiera sido acepto delante del Padre. Entonces, hermanos, este sumo sacerdote enfrentó todo lo que estamos hablando, hermanos, pero Él no pecó. Sino que, ¿qué significa que Él fue tentado? Es una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Y qué quiere decir que era a nuestra semejanza? Nuestro Señor Jesucristo, según lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 11, dice que nuestro Señor Jesucristo se despojó de todo. Se despojó y tomó forma corpórea, igual que nosotros. Al tener un cuerpo igual que nosotros, fue semejante igual que nosotros.
pero en el Señor Jesús se cumple una palabra que se llama hipostática de Jesús, que Él era 100% Dios y 100% hombre, y por su naturaleza Él no podía pecar. Dice, pero sin pecado. Ahora mi pregunta es, ¿usted cree que en verdad no pecó Jesucristo? No pecó. Vamos al libro de Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Dice, por tanto, tenía que ser semejante a sus hermanos en todo, a fin que llegaría a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hermanos, ¿el Señor Jesús sufrió o no sufrió? ¿Ustedes creen que en el madero de la cruz el Señor Jesús sufrió? Hermanos, al Señor Jesús lo escupieron. Al Señor Jesús lo vituperaron, lo cachetearon. ¿Usted cree que no podía traer una legión de ángeles y acabar con aquellos hombres? ¿Y por qué no abrió su boca? Por amor a usted y por amor a nosotros. Entonces, hermanos, vemos que el Señor Jesús no cometió pecado. Dice, nunca pecó. El sumo sacerdote Jesucristo nunca cometió pecado. Jesús, el Hijo de Dios, no cometió pecado. El Cordero de Dios nunca cometió pecado. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a asegurarnos qué dicen las Escrituras acerca de que Jesús no pecó. Vea qué dice las Escrituras y aseveran, hermanos, que Jesús no pecó. Al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús. Le hizo pecado, ¿por quiénes? Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, ¿quién eran los que habían cometido pecado? Nosotros. ¿Quién tenía que morir en el madero de la cruz? Nosotros. ¿Y por qué fue Jesús por nosotros? ¿Se ha puesto a pensar, hermanos? ¿Cuántos de ustedes trabajan en la construcción? ¿O se han dado un martillazo en el dedo? Y en la uña en la noche, ¿cómo les punza en la noche? ¿Se han sentido eso? Se siente bien feo. Toda la noche hasta no puedes dormir. Bueno, que a Jesús le clavaran los clavos, imagínense, hermanos. Qué dolor intenso. Dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque muchos de nosotros no la hubiéramos sorteado. Entonces, hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, Él no cometió pecado. En tercer lugar, el cristiano puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, gracias a Jesús, no gracias a tus méritos. Versículo 16, Hebreos 4:16, dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. El autor de los Hebreos nos exhorta, hermanos, a acercarnos al trono de la gracia. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia. La palabra acercarse tiene el sentido de que tú te debes de aproximar a Dios con peticiones de oración. Entonces, hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te acercaste a Dios para orar? Muchas veces nosotros como
como seres humanos se nos olvida orar. Muchas veces nos acercamos a Dios porque tenemos necesidad. Pero hermanos, ¿cada cuándo el creyente se debe de acercar a Dios? Fíjese, ponga atención en esto. El único medio que Dios ha establecido para que usted y yo nos acerquemos a Él es por medio de la oración. Si usted me dice, hoy hablé con Dios, yo le creo. Pero el único problema es que yo le preguntaría, ¿habló con Dios? Estaba escuchando una predicación de Alucín, hermanos, y estaba sorprendido porque dice en el libro de Santiago 4:3 o 4:4, dice que Dios no nos da las cosas porque no sabemos cómo pedirlas. Y entonces dicen muchos pastores, es que como tú no sabes pedir, por eso Dios no te da las cosas. Y él estaba haciendo el énfasis. ¿Tú crees que si vives en pecado y no te santificas, Dios te va a seguir bendiciendo? Y es la clave, hermanos. La clave es aquí, hermanos, cómo acercarse a Dios. La palabra acercarse, hermanos, tiene el sentido de aproximarse a Dios con tus peticiones. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 23. Observe, dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, por su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Qué debo de hacer? Con un corazón sincero. Yo le voy a preguntar, ¿Dios conoce nuestros corazones? Él sabe cuando vamos con sinceridad, sí o no. Aun cuando viene a la iglesia, ¿usted cree que Él no sabe que nos acercamos con sinceridad o no? ¿O nos acercamos por obligación? Muchas de las veces, yo nomás voy a la iglesia porque voy a predicar. Es un decir, ¿verdad? Que había una viejita que le decía, mijo, ya párate, que ya es tiempo para ir a la iglesia. Y el muchacho, no quiero ir ahora, mamá. Ya son las 10. Ay, no quiero ir. Mijo, tú eres el predicador. Ah, caray. Bueno, ¿cómo estaba el corazón de esta persona? No estaba dispuesto. Entonces, hermanos, Dios conoce nuestro corazón, porque en el momento de la conversión, Él cambió ese corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Nos dio, hermanos, los dones espirituales y nos selló con el Espíritu Santo, hermanos, para que el Espíritu Santo, hermanos, nos redarguya de pecado y podamos entender, hermanos, que yo no me puedo acercar a Dios siendo un hipócrita. ¿Cuántos de nosotros, por con tal de que una muchacha fuera nuestra novia, llegábamos ahí con la muchacha y le decíamos, ay, tú eres la más bonita del universo? No, que te quiero de aquí hasta la luna. Pues nunca ha habido ni a la luna. Y era la más fea del rancho, ¿eh? Pero era un corazón sincero. No, un corazón hipócrita. ¿Por qué? Porque quería andar con ella y usted quería engañarla. Pero a Dios no se le engaña como al ser humano. Entonces, ¿qué le dijo el rey David a Salomón? Ten cuidado, porque Dios escudriña el corazón. Ten cuidado. Y yo les digo, tengamos cuidado, hermanos, porque Él conoce cualquier intención del corazón. Le dice Jesús, le dice David a Salomón. Y se dio cuenta Dios
cuando Salomón pecó? ¿Sí? Entonces, usted se ha puesto a pensar, ¿cómo se sentía el corazón de Salomón al acercarse a Dios? ¿Era sincero? No. Por eso dice, acérquese con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo un corazón purificado de mala conciencia, y nuestro corazón lavado con agua pura, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos la profesión de la esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Entonces la invitación es acercarme al trono de la gracia, implica a nosotros los lectores que nos tenemos que acercar con un corazón sincero en plena certidumbre. Mira lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 6. 13:6. De manera que si decimos confiadamente, el Señor es el que me ayudará, no temeré. ¿Por qué podrá hacerme? ¿Por qué? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Aquí la pregunta es, hermanos, de manera que si decimos confiadamente, el Señor me ayudará, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? En el día de hoy, hermanos, ¿cuál es el temor? Lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si decimos que confiamos en Dios, Él es el que me ayudará y no temeré. Porque ¿qué puede hacerme el hombre? El hombre puede hacer planes y proyectos y decir aquí se acabó, pero el que tiene la última palabra es Dios. Siempre Dios tiene la última palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? En nuestro Dios. Que nosotros tenemos plena confianza en nuestro Dios. Regresemos a Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 dice que yo me tengo que acercar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, la palabra confiado, con toda confianza, hermanos, yo le podría preguntar a usted en esta mañana, en esta tarde, hermanos, ¿cómo te sientes cuando llegas a un lugar por primera vez y no tienes confianza? ¿Cómo se siente cuando usted llega a un lugar y no tiene confianza? ¿Cómo se siente? Desconfiado, temeroso porque no sabe cómo lo van a recibir. ¿Cómo se sentía usted cuando fue a pedir la mano de la esposa y llegó ahí con los papás? No me diga que le temblaban las piernas. ¿No? ¿O se la robaron? Que dice, mejor ni pregunte. ¿Cómo se sentía? Pues en desconfianza, porque usted no sabía qué iba a pasar. Entonces la palabra confianza, confiado, con toda confianza, es que nosotros debemos de confiar sinceramente en Dios. Nosotros nos sentíamos cuando no conocemos una persona, cuando vamos a un lugar que no conocemos, nos sentimos extraños, no nos sentimos a gusto. Ahora, ¿cómo se sentía usted cuando su papá tenía sus amigos y le decía, vamos a la casa de mi amigo, vamos a un cumpleaños de mi amigo? ¿Cómo se sentía usted si no conocía a nadie? Se sentía en desconfianza, ¿verdad? O cuando iba con su tío el enojón, ¿cómo se sentía usted? Y se sentía cohibido. Ahora, ¿cuántos de ustedes cómo se sienten cuando ya se casaron y van a la casa de sus padres? ¿Cómo se sienten? En confianza, ¿verdad? Van y abren el refrigerador, ¿sí o no? ¿No? Con mucha confianza, supongamos que tengan mucha confianza. Ahora, hermanos, ¿cómo te sientes cuando llegas al trono celestial por medio de la oración? Te tienes que sentir con plena confianza. Hermanos,
aquí está la clave. ¿Cómo yo me puedo acercar a mi Señor Jesucristo si no le tengo confianza? ¿Y sabe cómo se gana la confianza, hermanos? Con la interrelación entre nosotros y Él. Si yo no tengo una relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos, yo no me voy a sentir confiado. Prefiero ir a la casa de mi amigo Nachito. Nachito, ¿qué crees que me pasó? Perdí el carro, choqué. ¿Y ahora qué hago, Nachito? No, pues Nachito me va a dar su consejo como un amigo. Pero ¿a quién tuve que acudir yo? ¿A quién acudimos en momentos de problemas en el matrimonio? ¿Por qué no acudimos a Dios? Porque no hay confianza. Queremos que la hermana, nuestra amiga Erubiges o quien sea, nos dé consejo. ¿Y qué nos dice nuestra amiga? Déjalo, déjalo, así como él hay 20. Déjalo, aquí va a haber otro hombre más. ¿Por qué nos dicen eso? Porque no conocen a Dios. Hermanos, ¿cuál sería el consejo? Entren en una consejería y traten de arreglar la situación. Pero, hermanos, yo me acerco confiadamente a mi Señor Jesucristo porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él me hace una invitación. Entonces, observe esto. Una vez que el Espíritu Santo esté en nosotros, hermanos, y Dios nos ha adoptado como sus hijos, hermanos, tenemos que tener plena confianza en Dios. No solamente debemos de evitar volvernos nada más a Cristo, hermanos, sino que a través del tiempo debe de estar fortaleciendo esa relación con Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos confianza en Dios? Debemos de desarrollar esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjese lo que dice ahí en el libro de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Cómo debo de acercarme al trono de gracia según el versículo 16? Confiadamente. Entonces, si me tengo que acercar confiadamente al trono de la gracia, aquí hay unas preguntas que debo de hacer. ¿Qué es el trono de la gracia? ¿Cualquier persona puede entrar confiadamente al trono de la gracia? ¿Ustedes creen? ¿Quién puede entrar al trono de la gracia? Fíjese, hermanos, que nosotros hay veces le decimos a las personas, tú ora a Dios y Dios te va a resolver tu problema. Permítame tantito. ¿Que ora a quién? ¿A quién va a orar? Al inconverso. Tú ora a Dios y Dios te va a ayudar. Espéreme tantito. ¿A quién escucha a Dios? A los hijos. ¿Por qué? ¿A quién está invitando Jesús? ¿Al inconverso? Al creyente, hermanos. Tenga cuidado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo llevo las peticiones y pido por mi amigo, por mi amiga. ¿Pero qué pido? Que Dios le mande la sanidad, pero a su vez que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí me entiende? Esa es la palabra correcta, hermanos, para orar. Porque nosotros queremos que nuestros amigos sanen, sí. Y si lo sanan, ¿a dónde va a ir esa persona después de que lo sanó el Señor Jesucristo y no lo recibió como su Salvador? Al infierno. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Que se vayan al infierno? No. Nosotros queremos que Dios les dé la sanidad, pero que se conviertan a Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, no cualquiera puede entrar en el trono de la gracia. ¿Qué quiere decir la frase el trono de la gracia? Esta es una referencia que explica la realeza del Hijo de Dios. Jesús está sentado
a la diestra de Dios y ha recibido autoridad plena en el cielo y en la tierra. Pero la palabra gracia, hermanos, implica la referencia que apunta al sacerdocio de Cristo. El pecador que viene al trono de la gracia en arrepentimiento y fe encontrará la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. Observa el versículo 16, cuarto punto. El creyente que se acerca al trono de la gracia alcanzará misericordia. ¿Para qué me acerqué a Dios? Para alcanzar misericordia. Entonces, hermanos, me voy a acercar a Dios con el propósito de alcanzar misericordia, con el propósito de alcanzar compasión y piedad. Para alcanzar misericordia, tenemos que entender, como el escritor de la Nueva Traducción Viviente dice así: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Cuando más necesito del favor de Dios, es que voy a encontrar esa misericordia. La misericordia tiene que ver con la compasión que Dios tiene para su pueblo. La misericordia de Dios es enviada, hermanos, a los hermanos en Cristo que están en dificultades. Ellos reciben por compasión la misericordia de Dios. Entonces, las misericordias de Dios se renuevan ¿cada cuándo? Cada mañana. Y por pura misericordia, hermanos, nosotros estamos respirando. Por pura misericordia, nosotros vivimos. Fue la gran misericordia de Dios la que se manifestó para que usted y yo tuviésemos salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, la gran misericordia de Dios se ha movido siempre, ayer, hoy y siempre. Mire qué dice el salmista en el Salmo 145, 9. Mire qué dice: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Entonces aquí podemos ver que el Señor es bueno para con todos, está diciendo el salmista. ¿Quién escribió el libro de los Salmos, hermanos, en su mayoría? ¿Y de qué está hablando? ¿Para todo el mundo? Está hablando del pueblo de Israel, hermanos, de los hijos de Dios. Ahora, hermanos, en Hebreos 4:16 dice: para hallar gracia. Me voy a acercar a Dios con el propósito de hallar su gracia. Su gracia, el charis. Su gracia, tal y como señala el escritor de Hebreos en Hebreos 4:16, se extiende a todos que se acercan al trono de la gracia. La misericordia de Dios se caracteriza con una tierna compasión de Dios para con nosotros, pero su gracia se manifiesta en bondad y amor. Dios nos demostró ese amor desde antes de la fundación del mundo, que aún todavía no había creado los cielos y la tierra, y Él había designado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eso no es tener misericordia? ¿Eso no es tener gracia? Por la gracia de Dios somos salvos, no por méritos propios, sino por el favor inmerecido. La gracia es favor inmerecido. Tú no merecías la salvación, pero la gracia de Dios es la que se movió para que nos diese salvación y vida eterna. El propósito de hallar gracia y misericordia es para encontrar la ayuda oportuna. Entonces, hermanos, si leemos en conclusión Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué necesitamos nosotros? La ayuda oportuna. ¿Qué debo de empezar a hacer yo? Usted, cuando llegó el 31 de diciembre, ¿cuáles son sus promesas que le hizo a Dios? No hizo ninguna. Pero supongamos que usted quería
enflacar, ¿verdad? Y dijeron, voy a ir al gimnasio. Bueno, para entrar en el gimnasio necesita membresía, ¿sí o no? Usted ya tiene la membresía. ¿Sabe dónde está la membresía? En la familia de Dios. Los aparatos para ejercerla. La Biblia. Ahora, ¿qué necesita? Ya tiene la membresía, están los aparatos en el gimnasio. Ahora, ¿qué necesita? Ir y empezar a hacer ejercicio. Ahora nosotros, ¿qué necesitamos, hermanos? Ya tenemos la aceptación como hijos de Dios, que es la membresía. Ya tenemos las herramientas, que es la palabra de Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ejercitarme. ¿Y qué debo de hacer? Pues a partir de hoy voy a empezar a orar diariamente. Hermanos, todos tenemos necesidades. Dios las conoce. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones delante de Dios que ya nos hemos olvidado? Muchas de las veces, una vez usted le dijo a Dios, ¿sabe qué, Señor? Yo necesito que tú me ayudes en esta situación. Y se te olvidó ya y la dejaste ahí, abandonada. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Vuelve y toca el trono de la gracia. Esas peticiones que tú tienes delante de Dios. Quiero que mi hijo, usted le mande salvación y vida eterna, Señor. Una vez dijimos y se nos olvidó. Señor, yo quiero que cambies mi corazón, que me quites ese mal genio, que sea una persona diferente. Ya le dijimos a Dios hace 20 años. ¿Y por qué no hemos cambiado? ¿Es que Dios no quiere? Es que no hemos trabajado. Entonces, hermanos, este es algo que nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. Yo no me puedo acercar confiadamente si no tengo confianza. A partir de hoy, usted fortalezca la confianza que necesita delante del Padre. Nos ponemos en pie para terminar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tarde, gracias por los hermanos que vinieron, gracias por la invitación que nos hace el Señor Jesús a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Yo le pido en el nombre del Señor Jesús que usted nos fortalezca, que usted nos ayude y que podamos nosotros, Señor, derribar esta barrera que hemos puesto nosotros, no usted. Esta barrera, Señor, porque hay veces queremos hacer lo que le place al cuerpo. Y el cuerpo no quiere orar, no quiere leer tu palabra. Señor, yo le pido en el nombre del Señor Jesús que usted nos siga fortaleciendo y nos ayude a seguir adelante. Señor, aquí está con nosotros la hermana Marister y es el tiempo que va a ir a la operación, Señor. Hermanos, voltéese y ponga las manos hacia donde está la hermana Marister. Vamos a orar por sanidad. Amantísimo Padre Celestial, tú eres el creador de la vida. Tú sabes la necesidad que hay en este día, Señor, acerca de esa operación que va a pasar. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted se manifieste en la vida de mi hermana. Yo no sé cuál va a ser la operación, pero usted sí la sabe. Usted de antemano sabía de esta operación, Señor. Y usted nos dice ahora que nos acerquemos confiadamente porque nosotros lo conocemos. Gracias, Señor. Yo te pongo en tus manos la operación que va a tener la hermana Marister. Te pongo en sus manos su vida, Señor, y que usted se manifieste en la vida de ella. Te pongo en tus manos el quirófano donde va a estar, al cirujano, al anestesiólogo, al médico, cada una de las personas que van a estar en la intervención, Señor. Señor, gracias. Gracias por la salvación y la vida eterna que tú le has dado.
Nosotros sabemos confiadamente, Señor, que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Nosotros te pedimos por ella, por su familia, por la estancia que va a estar en el hospital, que usted sea con ella, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Te pedimos que usted nos lleve en paz a nuestros hogares y que nos bendiga a cada uno de nosotros, que nos cuide y nos guarde del maligno. Para usted sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén.